Déjeme en estos momentos hacer un enlace en vivo y en directo vía Skype con nuestro amigo Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, en vivo y en directo desde México. Te mando un abrazo, Efraín, ¿cómo estás? Vicente, auditorio, muy buenos días. Hoy con un tema, creo que es importante darle la otra cara de la moneda de los últimos datos que se han estado presentando en los principales medios de comunicación en torno a cómo va, aquellos indicadores de cómo va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el ámbito económico financiero. Quiero decirte, Vicente, y compartir unos datos interesantes con tu auditorio de los avances que hay durante el gobierno en este periodo que va de Andrés Manuel López Obrador y los logros positivos, indicadores positivos que se están presentando. Por ejemplo, Vicente, el peso se ha apreciado en alrededor del 7.7% como divisa y es la divisa que más ha obtenido ganancias según financieros, según inversionistas. El índice de precios y cotizaciones en la Bolsa de Valores subió a 8.2%. Y también los activos financieros en poder de los extranjeros ha crecido en 133 mil millones de pesos. Y veíamos en estos días la noticia de cómo en el Tratado de Libre Comercio, en el famoso, bueno, hoy tiene otro nombre, pero cómo hemos ido avanzando como socios comerciales y nos convertimos hoy en el primer socio comercial con Estados Unidos. Y esos son datos reales, indicadores reales, hoy salen publicados y los revela en un artículo Enrique Quintana del periódico El Financiero, datos importantes que hay que darlos a conocer a todo tu auditorio, Vicente. Así es, en otras palabras, contrario a lo que dirían los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, que el dólar se iba a vender por 25 pesos, 30 pesos, que se iba a volver loca la economía, que íbamos a agarrar camino a Venezuela, pues no ha ocurrido y va de hecho en otro sentido, en un sentido positivo. Y el tema hoy, Vicente, precisamente lo quiero centrar en que los principales problemas de México que vamos a considerar tres prioritarios, que son la pobreza, la pobreza y desigualdad social. Encontramos también a la corrupción y la impunidad, y podríamos también hablar, Vicente, de la inseguridad y la violencia. Esos tres temas que son, desde mi punto de vista, los que han estado latentes durante muchos años, son los temas que yo les llamo temas transeccionales. Es decir, Vicente, que este tipo de temas no los va a reducir un presidente, no los va a combatir un solo presidente. Es el esfuerzo de la sociedad y el gobierno en su conjunto, a través de la unidad nacional y a través de una estrategia a corto y mediano y largo plazo, donde se puede reducir la pobreza y la desigualdad social, donde se puede reducir la corrupción y la impunidad, y donde se puede reducir la inseguridad y la violencia, Vicente. Porque últimamente hemos escuchado en los medios de comunicación que papá gobierno tiene que solucionar todo a los mexicanos, y se señalan siempre, se ha estado señalando a Andrés Manuel López Obrador en estos primeros meses de que no está dando los resultados esperados por muchos de los ciudadanos. Quiero decirte, Vicente, que desde mi punto de vista, los problemas en México es tanto de la sociedad como del gobierno. Los grandes cambios, los cambios verdaderos en cualquier país se dan a través de ese trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, a través de la unidad, no a través de la confrontación. Y es muy importante empezar a trabajar en este tema de la unidad nacional para sacar adelante a este país. Los diversos sectores de la sociedad tienen que sumarse en su conjunto si realmente quieren un cambio verdadero y no dejarle
todo al presidente de la República. Y de hecho, el mensaje de los últimos días ha sido ese del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no de los últimos días, de los últimos meses. Acuérdate, Efraín, que salió el llamado a la ciudadanía para que tuvieran paciencia y hasta les reconocía, les agradecía el presidente Andrés Manuel López Obrador con la lucha contra el huachicol cuando tuvieron problemas de abastecimiento en muchas gasolineras, como el presidente les reconocía y les agradecía. Bueno, ayer creo que fue en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la responsabilidad y la participación ciudadana en la construcción de esta cuarta transformación. Algo así, palabras más, palabras menos, que todos somos responsables, que todos tenemos que hacer algo para que se dé el cambio en México, para que tenga éxito la cuarta transformación, Efraín. Así es lo que es un concepto que se ha venido manejando durante mucho tiempo, tanto en el sector empresarial como en el sector gobierno, y también en las organizaciones civiles, denominado corresponsabilidad social. Ese término que debemos entenderlo todos los mexicanos, de que cada granito de arena que aportemos a este México es lo que hace el cambio, es lo que hace la diferencia. Y cuando nosotros observamos y analizamos por qué en un país si hay un Estado de Derecho, por qué en un país si hay civilidad, por qué en un país si hay el respeto entre un vecino y otro. Bueno, las grandes las diferencias precisamente están basadas en esa mínima acción que podemos hacer todos los mexicanos para aportar a una sumatoria que finalmente da un resultado de un cambio en un país, Vicente. Entonces, corresponsabilidad social. Estoy completamente de acuerdo con el discurso y la narrativa de Andrés Manuel López Obrador. Lo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo, que es el tema para poder salir adelante en este país, Vicente. Oye, Rafa, ya que hablamos de responsabilidad del ciudadano, responsabilidad del gobierno, todos teniendo responsabilidad para que las cosas cambien para bien en nuestro país, también hay que hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación. Oye, qué polémica se desató por la portada del periódico Reforma publicando la manta con las amenazas al presidente, incluyendo la dirección, la residencia, el lugar en donde vive el presidente con su esposa y con su hijo. Y hay que recordar que el presidente pues no lo hace como los otros personajes que gobernaron México desde Los Pinos, ni en Palacio Nacional. Él sigue viviendo en su casa. Creo que hay un gran debate de cómo los medios de comunicación debemos de responsabilizarnos también de lo que publicamos y de lo que decimos, apegado a la verdad, a los valores, a la ética, porque de otra manera vamos a seguir teniendo un país tremendamente polarizado, aunque las encuestas apunten, estaba viendo las últimas encuestas, que a pesar de lo de Minatitlán y de los esfuerzos de la oposición para culpar, responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo lo que hemos visto en los últimos meses, la aprobación del presidente ronda por ahí del 80%, o sea que 8 de cada 10 mexicanos aprueba las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, es bien importante también hablar de la nueva cultura política, de la madurez política que debe haber tanto en ciudadanos como en medios de comunicación, de todos los sectores de la sociedad, empresarios, la gente trabajadora, los profesionistas. Vicente, es muy importante poder analizar, verificar siempre las fuentes, entender en los análisis que los indicadores que se presentan no significan en un momento dado que eso obedezca a estar señalando o cuestionando a un presidente de la República. Simplemente son indicadores que deben de tomarse en cuenta para una mejor toma de decisiones, para implementar o perfeccionar las estrategias para dar soluciones a los problemas de México, y así hay que tomarlo.
creo que ha habido una serie de debates y confrontaciones incluso entre los youtubers que me llama mucho la atención, y yo creo que, Vicente, creo que por ahí se debe de empezar. Si ha habido un ícono significativo y representativo para todos los ciudadanos, han sido ustedes los youtubers, que han sido un ejemplo de expresar la verdad para todos los mexicanos, de expresar la verdad a sus auditorios, y creo que es bien importante que tengan presente de que no los dividan. Aquella frase divide y vencerás, creo que los youtubers han tomado un rol tan importante en la comunicación en este país, que si los dividen, quienes salen ganando son los medios tradicionales, que aquellos medios tradicionales, y no voy a decir todos, ni voy a indicar cuáles, ustedes tendrán el criterio para saber qué medios no se han apegado a la ética y a la ideología en torno a noticias. Han salido noticias falsas o tendenciosas que de algún otro o han manejado de alguna otra manera a las masas a través de una política en medios de comunicación simple y sencillamente con la estrategia que siempre que manejó aquel publicista con Hitler. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Goebbels. Bueno, Sí. Vicente, creo que es el momento de la unidad nacional, y yo creo que tantos medios de comunicación en este ámbito de los youtubers, de la gente que hace presencia a través del streaming, creo que deben de estar más que nunca unidos. El respeto a cada quien, a las opiniones, podrá haber diferentes puntos de vista, pero finalmente, Vicente, si se dividen los youtubers en este país, quienes ganan son los enemigos de México, Vicente. Efraín, para cerrar, el tema de la consulta popular, entendiendo que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador anda por el 80%, insisto, 8 de cada 10 mexicanos aprobarían sus acciones como presidente. ¿Le puede, de alguna manera, el que se esté alargando esto de la consulta, generar algún tipo de costo al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque si bien es cierto, el 80% lo aprueba, la gente está muy caldeada, los ánimos están muy caldeados y quieren que se investigue a los expresidentes, contrario a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tendrá alguna situación que pueda resultarle contraproducente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Efraín, desde tu perspectiva? Claro que sí, Vicente. Vamos haciendo el análisis en su justa dimensión. Hay que recordar que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobernante. Durante la campaña se hicieron una serie de propuestas, de compromisos, y otra cosa, y ahorita como gobierno, pues ya tiene toda la estructura, tiene un aparato gubernamental, tiene un equipo un equipo jurídico que está analizando qué sí es viable y qué no es viable, porque, Vicente, llevar a una encuesta de enjuiciar o no enjuiciar a un expresidente de la República, pudiera en su momento, y te lo voy a hablar desde el punto de vista jurídico, pudiera en un momento dado violar alguna garantía individual. Pero no eso ya lo discutimos, Efraín, lo del tema jurídico. Sí. Me refiero al tema político. Porque que quede claro, la gente tiene que entender que esta consulta no tendrá ninguna validez jurídica. Porque quien hace la investigación es la Fiscalía, quien en determinado momento finca responsabilidades es la Fiscalía, y es un poder autónomo, en el que no puede intervenir el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, Vicente,
Si me hablas del ámbito político, yo empezaba con el ámbito jurídico, pero pasamos ahora al ámbito político, como tú me lo estás solicitando. En el ámbito político, Vicente, creo que no es conveniente que Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo esa consulta, porque finalmente no tiene un efecto jurídico, puede tener un efecto jurídico, pero contrario hacia su persona. Creo, Vicente, que en lo político puede tener incluso, Vicente, podría tener una gran aceptación llevar a cabo esta consulta, pero si los resultados no se dan, va a tener una consecuencia política negativa Andrés Manuel López Obrador. Mejor sería, Vicente, que empezar, desde mi punto de vista, a trabajar con el combate a la corrupción y la impunidad a partir de que inició el gobierno de Andrés Manuel, y ojo, voy a resaltar lo siguiente, sin llevar a cabo un borrón y cuenta nueva. No estoy hablando de eso, estoy hablando, Vicente, de que se pueden ir armando todos aquellos expedientes de aquellos funcionarios públicos federales en los tres poderes en los tres poderes de la Unión, Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, funcionarios estatales, funcionarios municipales, y pues empezar a trabajar en las denuncias, en la integración de expedientes de combate a la corrupción e impunidad. Hay una serie de alcaldes, y lo vengo insistiendo, que provienen del mismo partido de Morena, que están actuando en contra de los principios de la Cuarta Transformación, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Entonces, Vicente, yo creo que el mejor combate a la corrupción como estrategia que pudiera ofrecer Andrés Manuel López Obrador es empezando en casa, y lo he insistido en varias ocasiones en tu programa, Vicente. Ahora, el tema de funcionarios públicos de otras administraciones que tienen abiertos expedientes, adelante, que se les dé celeridad y que se aporten las pruebas documentales o las pruebas testimoniales o lo que sea necesario para que se resuelvan los casos y en su momento se aplique el Estado de Derecho, se aplique la ley y se sancionen si lo ameritan. Vicente, eso desde mi punto de vista es la estrategia que tiene que seguir el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y para eso no se necesita consulta popular, eso es lo que nos estás diciendo. Exactamente, para eso no necesita consulta popular. Creo que lo puede meter en un brete Andrés Manuel López Obrador llevar una consulta popular. No, yo no le veo caso llevar una consulta popular a un juicio político contra expresidentes. Mejor que se aporten las pruebas ante las autoridades competentes. Finalmente serán las autoridades, como tú hace un momento lo mencionabas, quienes resolverán. Mi querido Efraín, ¿por qué no le compartes a la gente que nos está sintonizando tus redes sociales, tus cuentas, para que te sigan, para que te busquen, para que te lean y para que te opinen? Claro que sí, Vicente. Me pueden encontrar en mi blog efrainmartinezfigueroa.com. Ahí pueden encontrar todas las redes sociales. En Facebook me encuentran como MF Consultoría Política, y lo pueden ver en la pantalla, y en Twitter como Efraín MF, Vicente. Pues Efraín, te agradecemos siempre tus opiniones, tu tiempo, tu aportación a Sin Censura. Te mando un abrazo, viejo, salúdame a la familia, y aquí estamos al pendiente. Pronto ya te tendremos por acá en Chicago visitándonos, pero bueno, ya daremos los detalles más adelante. Claro que sí, Vicente, un abrazo a todo el equipo Sin Censura, mi solidaridad con todo el equipo de Sin Censura ante estas polémicas y debates que se hicieron en las redes sociales. Creo que ustedes siempre se han manejado de manera objetiva e imparcial, han señalado y cuestionado cuando se tiene que señalar y cuestionar alguna acción de gobierno, como también han halagado con fundamento cuando ha habido acciones positivas, cuando ha habido aciertos, y eso se valora mucho, Vicente. Por eso el programa, creo que muy bien tuviste la idea de nombrarlo Sin Censura. Gracias a Sin Censura yo puedo hablar libremente, expresarme libremente. Esto no lo pudiera hacer en México, Vicente, y lo hago
con toda la tranquilidad y con toda la paz de poder expresar los datos que son como son y a interpretarlos en su momento, y finalmente es una opinión de un colaborador tuyo y ya la ciudadanía tendrá que estudiar, analizar y opinar al respecto. Simplemente nosotros contribuimos en tu programa al despertar de la ciudadanía, a la conciencia cívica, a la cultura política, y estamos aquí para vernos en el próximo programa, Vicente. Claro que sí, por ahí te dije Rafa en algún momento. Te ofrezco una disculpa, mi querido Efraín, los dos grandes amigos, los dos grandes personas, grandes profesionales. Te mando un abrazo, Efraín. No te preocupes, un abrazo a Toño, Vicente, y nos vemos en la próxima colaboración. Saludos a todo el equipo. Gracias, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros.